Una de las primeras palabras que Dios le da al hombre cuando lo crea, hombre y mujer, cuando los crea, las primeras palabras es: sean fructíferos, o sea, den frutos y multiplíquense. Ahí en el Génesis, al inicio, Jesús crea y lo primero que le dice al hombre y a la mujer es: ustedes tienen un propósito, ustedes fueron creados con la capacidad de dar frutos y les pido que se multipliquen, le dice Dios, ¿no? Y los bendice. ¿Por qué es una bendición? Porque no podríamos, o podría ser que no tengamos esa capacidad. Podría ser que la creación lo haya hecho distinto Dios. Podría ser que simplemente sea de otra forma que no se me ocurre porque vivo en esta realidad y en este diseño de Dios, ¿no? Donde tenemos la capacidad, el hombre y la mujer, de multiplicarse en algo bien visual, ¿no? Que es tener hijos. Pero vamos a ver en la palabra de hoy de qué forma podemos dar frutos y multiplicarnos. ¿De qué forma? Primero, todos tenemos la capacidad de, con lo que Dios nos dio, como vimos ahí en Acción de Gracias, terminando el año, y Fede nos hablaba de la parábola de los talentos, puede ir a YouTube y revisar esa prédica si no la vio. Vamos a ver cómo todos hemos recibido algo de Dios. Así como Adán y Eva, en el inicio, Dios les dice: ustedes tienen la capacidad de dar frutos, así que multiplíquense. Vamos a ver cómo nosotros también, todos, hemos recibido algo de Dios. Así que esta es una palabra que hemos recibido y que la hemos titulado para este 2026, entendiendo que Dios nos está llevando a un siguiente paso. ¿Quién está entendiendo que Dios lleva a un siguiente paso? ¿Quién entiende que Dios no es un Dios estático? Que no dice: che, en el 2025 hiciste esto, tranquilo, quédate ahí, ya no hay nada más para vos. Dios, en la creación misma, cómo fueron día tras día transcurriendo las cosas, vemos que Dios es un Dios de movimiento. De movimiento. Él hace algo hoy y mañana hace algo que complementa lo que hoy sucede y que era necesario que hoy suceda para que mañana Dios pueda llevarte al otro nivel. ¿Amén? ¿Entiende eso? Vamos a ver cómo en la creación Dios, y lo declaramos en una alabanza hablando de la oscuridad. En el principio era todo un desastre y todo estaba desordenado, básicamente dice la palabra. Entonces lo primero que hace Dios con su voz es dar orden, o sea, poner orden. Da órdenes para poner orden en esa creación. Y así como sucedió ahí en el Génesis, y vemos a un Dios intencional, con una idea muy clara de qué necesitamos hoy para avanzar mañana, es que hace un tiempo venimos poniendo orden como iglesia, poniendo orden en las familias de esta iglesia, poniendo orden en los ministerios, porque es necesario que esté ordenado, que lo seco sea seco, que lo mojado sea agua y esté en otro lugar, que el cielo esté arriba, que la tierra esté abajo, que la oscuridad tenga un tiempo determinado, pero luego sale la luz y la oscuridad se desvanece. ¿Amén? Así es el Génesis, pero llega el sexto día. El sexto día cuando crea al hombre y a la mujer. Y cuando crea al hombre y a la mujer, ya sabemos todo eso, pero la primera bendición, como te decía, Dios les dice: den frutos, multiplíquense. Y luego viene la aprobación de Dios. Luego viene, ahora vamos a leer, Dios vio que era muy bueno. Dios vio que era muy bueno. Luego viene eso. Y eso me llamó la atención. Porque normalmente nos quedamos con que listo, Dios creó al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno. Y así terminó el sexto día, ¿no? Nos quedamos con esa idea de lo que relata ahí Génesis 1, 28 al 31. Pero me llamó la atención que el era muy bueno viene después de lo que Dios bendijo. Luego de lo que Dios dijo del hombre, luego de lo que Dios declaró sobre el hombre. No solo creó,
sino que con esa creación hay una intención y una capacidad, que es de multiplicarse, que es de dar frutos. Luego va a ver que también dice, bueno, ustedes van a gobernar sobre los animales, sobre todo lo que yo creé, todo lo que yo creo antes de ustedes están por encima y van a gobernar eso. Y luego de eso dice, y vio Dios que era muy bueno. Así que, ¿qué tal si en esta mañana te mirás como algo muy bueno? ¿Qué tal si te mirás y te reconoces como alguien creado por Dios con capacidades de multiplicarte, de no quedarte en vos, de no ensimismarse, sino de multiplicarte en lo que te rodea? Y entonces dice la palabra y terminó el sexto día. Recién ahí termina el sexto día. Dios creando con propósito, Dios dándole capacidades y luego viendo que era muy bueno. Y luego descansa en el séptimo. Pero vamos a la palabra de Dios, esto que te estaba diciendo el sexto día. Ahí Génesis 1, 28 al 31, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar leyendo, sepárelo. Tiene su Biblia, tiene la aplicación. Abra ahí en Génesis 1, 28 al 31. Y vamos a ir rápido porque hay un montón para ver de cosas. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Dice el 28, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era, diga conmigo, muy bueno. ¿Dice muy bueno? Sí, bien, está bien la traducción. Muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así que el título, ahí entienden por qué el título de la prédica de hoy, pero que más allá del sexto día tiene que ver con esta palabra que Dios nos dio para el 2026 y es, muy bien iglesia, te estuviste acomodando, es momento de multiplicarse. Muy bien iglesia, separaste las tinieblas de la luz, comenzó el tiempo de multiplicarse. ¿Alguien lo siente? Ok. Todo el trabajo hecho no fue en vano. Todo el trabajo hecho no fue en vano. Todo lo que dolió del proceso no fue en vano. Todo lo que Dios quitó tenía un sentido. Toda puerta que Dios cierra es para protegerte. Pero ahora vamos a ver lo que Dios abre en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, hay dos maneras de multiplicarse. Solo dos. Una es, el primero es hacer crecer el don y el propósito que Dios puso en nosotros. Esa es la primera forma de multiplicarnos. Es el primer nivel. Es hacer crecer lo que Dios nos dio personalmente y particularmente que Dios me dio y el propósito que Dios me dio en particular, bueno, hacerlo crecer. Hacerlo crecer. Vos y yo tenemos cualidades, vos tenés cosas que yo no tengo, vos tenés y sabés hacer cosas y tenés facilidad dada por Dios para hacer cosas que yo no tengo y viceversa. Vos tenés un propósito específico que suma al propósito general de Dios, que es que todos sean salvos, pero vos tenés un propósito específico que yo no tengo. Vos estás en un ambiente que yo no estoy. ¿Sí? Y digo yo, me pongo de ejemplo como alguien, como el que tenés al lado. Vos tenés algo que el que al lado no tiene. Vos tenés un don, un propósito que el que está al lado no tiene seguramente. Aunque obviamente hay ministerios que se complementan, hay varias personas que forman a veces un grupo de trabajo y ahí comparten, ¿no?, don y propósito. Pero de todos los que somos, mayormente pasa eso. Vos tenés algo que Dios puso en vos que te dijo, den frutos y multiplíquense con esto que te estoy dando, que quizás el de al lado justo no tiene. Así que el primer punto es, y la primera manera de crecer, de multiplicarse,
es hacer crecer el don y el propósito que Dios puso en mí. ¿Ahí? ¿Escuchó? Ahora, el segundo punto, o la segunda manera de multiplicarse es capaz lo más obvio, es llevar a otros a que conozcan a Jesús. Es dar a conocer aquel Jesús que vos conocés, aquel Jesús que es tu Señor, aquel Jesús que ha hecho cosas en vos, aquel Jesús que ha hecho milagros en vos, para que otros conozcan a ese Jesús. Y no es el Jesús de la letra, de leer la Biblia, sino que es el Jesús que vos estás experimentando y la relación que vos tenés con Jesús. Es dar a conocer a ese Jesús. Así que todos tenemos la capacidad de multiplicarnos en otro, de multiplicar y de dar fruto. Y puede ser en otro, como te dije, y antes, el primer punto es en el don y el propósito que hay en mí. O sea, yo puedo hacer que se multiplique primero lo que hay en mi interior, como dicen por ahí, avivar la llama, como dice la palabra. Bueno, primero puedo multiplicar lo que hay en mí. Si está tan apagado, tan quieto, estoy tan ahí en este nivel inicial, es necesario primero hacer eso, hacer crecer el don y el propósito. Ahora, si eso ya está, lo que sí también tenemos que hacer todos es hacer que otros conozcan a Jesús. Y entonces ese será el fruto visible de que estamos creciendo. Ese es el fruto visible de que estamos multiplicándonos. Es si yo el domingo que viene ya vengo con un amigo, vengo con un pariente, vengo con alguien que venía orando, venía clamando, le venía hablando cada vez que podía, venía estando presente, ayudándolo, mostrando a Jesús. Hoy vengo con esa persona. Eso es lo visible. Ese es el segundo punto. ¿Qué dice la palabra sobre el primer punto? Hacer crecer el don en nosotros, hacer crecer el propósito. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Mirá de vuelta si querés al que tenés al lado, como hicimos hace un tiempo, y él tiene otra forma que vos no tenés. Entonces, la multigracia forma de Dios, la multiforme gracia de Dios, se ven que somos distintos. Se ven que viendo al otro, yo sé, él tiene esta forma de ser, él tiene esta facilidad, a él le resulta fácil hacer esto, a mí eso no, pero me resulta... Bueno, ahí es donde vemos cómo cada uno tiene un don y tiene un propósito. Así que 1 Pedro nos dice, cada uno ponga ese don al servicio de los demás. Así que primero tengo que ver qué tengo de don, ¿no? ¿Qué tengo para ofrecer? La primera verdad que tiene que desterrar una mentira es que vos tenés algo para el servicio de Dios. Vos tenés algo para el servicio de Dios. ¿Amén? Vos tenés algo para servir a Dios, sirviendo a los demás. Y ahí 1 Pedro 4:10 lo dice. Segunda de Timoteo, te decía lo del fuego y en qué nivel estás. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice ahí la carta en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que mantengas el fuego. Hace unas prédicas, en la vigilia, hablamos del altar y del fuego en el altar. Y recordamos cómo en la antigüedad había una indicación de parte de Dios que era el fuego en el altar se encendía solo una vez y luego se mantenía. ¿Entiende eso? Se enciende una vez. Usted fue encendido por Dios en algún momento. Usted recibió una visita de Dios en algún momento. Usted recibió claridad espiritual de quién es usted, quién es Dios, qué hizo Jesús para que conectemos de vuelta con nuestro Padre Celestial. Usted ya fue encendido una vez. ¿Cómo está hoy? No tiene que decirle, Padre, encendeme de vuelta. Tiene que decirle, Padre, perdón
porque no mantuve la llama en mí. Entonces ahí arranque el fuego nuevamente, porque ya fue puesto, quite las cenizas, como vimos en la vigilia, que eso es impedimento para el nuevo fuego, para que se mantenga. Y el mantener el fuego es tú y mi responsabilidad. Así que por lo cual, dice Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Sos una persona que se ha quedado en el pasado o que vive hoy expectante de lo que Dios puede hacer a través de tu vida? Ya no se te ocurren fantasías, no tenés sueños de lo que Dios puede darte, de las tierras que Dios te puede dar, de que puede hacerte entrar a la tierra prometida, de que puede llevarte a donde Él te prometió en algún momento. Ya no hay esos pensamientos en vos. Entonces revisa el fuego del Espíritu Santo en tu vida, porque ahí está. Por gracia de Dios hay una llamita que no se va a terminar apagando, porque ya fuiste encendido una vez. Ya recibiste al Espíritu Santo una vez. Y ahora es nuestra responsabilidad, así como en el pacto antiguo, en el nuevo pacto, en esta simbología del fuego en el altar, es mantener el fuego de Dios en nosotros. Y el fuego en nuestro interior es Dios en nosotros, es el don de Dios en nosotros. Es la capacidad de multiplicarnos que nos ha dado. Ahora tenemos enemigos. Si vemos que está esto bueno que Dios puso en nosotros, tenemos un enemigo que tiene ciertas formas de actuar en nosotros para ir aplacándonos. Y en este punto, en el punto del don y del fuego de Dios, anoté ahí unos 4 enemigos que se me ocurrieron, quizás hay otros, pero el primero es, si yo no sé quién soy, si yo no sé quién es Dios, o sea, si no tengo en claro mi identidad, ese es el primer enemigo para estar enfocado en multiplicarme, en multiplicar el don de Dios, en hacer que el fuego no se apague. Hay una canción, ¿no? Así que el primer enemigo es no saber o olvidar quién soy. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Te definís por lo que haces? Eso no es quién sos. ¿Te definís por lo que, por el servicio que haces acá en la iglesia? Yo soy el pastor. No, eso no es quién sos. Eso es lo que haces para Dios. ¿Quién sos? Si yo defino quién soy, si tengo en claro que soy hijo de Dios, que no hay nada que yo haga o no haga para que Él me ame más o menos, si yo tengo en claro eso, no me va a costar mantener encendido el fuego. Porque mi visión de quién es Él y lo que hizo me hará estar constantemente como aquella mujer derramando perfume, porque entiende que mucho se le ha perdonado. ¿Amén? Entonces, el primer enemigo de avivar el don en nosotros y el propósito particular que Dios puso es la falta de, vamos, despierta iglesia, de identidad. El segundo, puede ser que yo lo tenga en claro, pero puede ser que sea un perezoso. Y Proverbios habla mucho de la pereza, habla mucho y maldice al perezoso, ¿no? Habla de las maldiciones que recibe el perezoso. Así que, hermano, si hoy estás más enfocado en tu descanso y en tu ombligo, ese es un enemigo para avivar el don de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Otro, te hablé recién de saber quién soy y por ende me enfoco. Bueno, el no saber quién soy o el desenfocarme. Estás más pendiente de hacer tesoros en la tierra, estás desenfocado. Estás más pendiente en si tenés o no un auto, o llegás a cambiar tu casa, o te tenés que mudar y no sabes qué hacer. Estás más pendiente de los problemas del mundo, entonces estarás desenfocado. Estarás desenfocado. Así que el desenfoque es el tercer enemigo que marqué. Y el último, recordando a Jonás. Jonás sabía quién era, tenía
comunicación con el Dios de la creación, o sea, sabía de Dios, sabía quién era Él, pero ¿qué fue? Rebelde. Fue rebelde. Así que la rebeldía, Dios te llama a hacer esto, Dios te llama a plantarte en este lugar, Dios te llama a servir en este lugar, Dios te llama a avivar el don, a avivar el propósito, y vos sos rebelde. No quiero. Pucha, me tiro al piso a llorar. Rebeldía. No quiero. Así que los 4, y vamos rápido. No sé quién soy. Sé quién soy, pero tengo pereza, no quiero trabajar, no quiero gastarme. Hay otra canción ahí. No quiero gastarme. Me gasto solo para mis intereses, el resto nada, así que ahí puede haber pereza. Desenfoque. Estoy tan mimetizado con mi entorno que no tengo en claro. Estoy tan enredado en los negocios del mundo que no me estoy enfocando en los negocios de mi Padre. Entonces estoy desenfocado. Y el último, rebeldía. Gracias. Rebeldía. Así que si hoy estás viendo que el fuego en tu interior es inexistente, si en este momento estás pensando, yo no tengo nada. Bueno, si estás así, si crees que no tenés nada que multiplicar, es tiempo de hacer una pausa y analizar qué enemigo está en vos y que tiene que ser desterrado de tu vida. Porque el Señor nos ha dicho que es tiempo de multiplicarnos. El Señor ha dicho, Iglesia de Lomas, es tiempo de multiplicarse. Y el primer punto es el corazón, es el interno. Por eso vimos esto como primer punto de multiplicarse. Es mi interior, el don que hay en mí, el propósito que hay en mí. Te puedo asegurar algo. Cuanto más te multipliques en don y en propósito, menos mal y menos problemas vas a tener en tu vida. ¿Por qué es esto? Porque cuando estás comprometido con el reino de los cielos, está siendo tu Señor el que te cuida, el que vela por vos. Estás bajo la cobertura, no de ningún apóstol o pseudoapóstol o lo que hay hoy de moda. Estás bajo la cobertura del Creador del universo. Y no solo Él cubre y todas esas cosas que no vemos y que Él impide que lleguen a nuestras vidas, sino lo que pasa también es que al dejar de mirarte el ombligo, empezás a dejar de ver problemas cerca tuyo y empezás a ver oportunidades de hacer extender el don y el propósito que Dios te dio. Es por eso que cuando estás enfocado, enfocada en ese crecimiento primero de tu don y de tu propósito en Dios, es que vas a vivir mejor. Vas a vivir mejor. Hay soluciones a problemas que hoy estás teniendo que se solucionan cuando te enfocás en prepararte para servir a otros, que es el segundo punto. Cuando vos tenés en claro quién sos, lo que Dios te ha dado, vas a desembocar en el siguiente punto. Y eso va a hacer que seas más feliz de lo que hoy sos. Porque vas a vivir con propósito. Porque vas a vivir haciendo bien a otros. Y hemos dicho, Dios es alguien que cuando nos pide cosas,
es tan bueno que nos acompaña con una bendición a eso que nos pide. Te pide que hagas algo y te dice, haz esto y te bendeciré de esta forma. Así que no tenemos un Dios que es un jefe demandante, que solo te pide cumplir objetivos, sino que es alguien que después te da el bono por esos objetivos cumplidos. Te acompaña con una bendición. Así que el primer punto es, vamos iglesia, si aún no lo has hecho en persona, fortalece tu identidad en Cristo, mira el don o los dones que Dios te ha dado y el propósito particular que te ha dado a vos y empezá a cultivar eso y a multiplicarlo. ¿Amén? ¿Se entendió el primer punto? ¿Sí? El segundo punto de multiplicarse, o la segunda forma, porque hay dos formas, dos maneras. Uno, ya lo dijimos, y el otro es en otros. En otros. Ahora, con lo que te dije antes, ya sé, Satanás lo está usando para decirte, vos no sos nada y mira todo lo que te falta, tenés que arrancar por acá, Damián ya te dijo, estás muy mal. Yo no dije eso. Yo no dije eso, así que callate, Satanás mentiroso. Vos podés decir, me falta un montón. No hice cursos, tengo que hacer cursos de teología, entonces así puedo hablarle a Jesús a otros. No. Hay un nivel que todos accedemos de multiplicarnos en otro. Así que todos, hay gente que no conozco acá. Y al que quiero conocer seguro no lo conozco en profundidad. Así que no importa hoy cómo te estás viendo, sino que Dios lo hace tan fácil. Mirá lo que Jesús le dijo al endemoniado o a la mujer samaritana. Al endemoniado hay una historia en Marcos 5, no lo vamos a leer, 5, 18 al 20, que dice que Jesús desciende de la barca porque cruza a la otra orilla y viene a él un endemoniado que tenía, cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Le dice legión, porque tenía miles de demonios adentro, ese joven. Jesús hace que esos demonios sean expulsados, es la vez que los tira a los hinchas de Boca y se van al barranco. No me mate. Mi viejo hace lo contrario con los hinchas de River. Bueno, deme. Ahí Hugo está contento. A los chanchos que estaban ahí, bueno, chau. El punto es que el joven queda desendemoniado, ¿ok? Queda sin demonios. Y ese endemoniado no había entrado en ninguna capacitación, en ningún curso, nada. Solamente había tenido un encuentro con Jesús. Eso es glorioso. ¿Ya me perdonaron los hinchas de Boca? ¿O están todavía con un fuego acá? Se va a acordar de esta parte. Es pedagógico lo que dice. Bueno, entonces el endemoniado se va a acordar. Recibe ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús quiere volver, no se sube a la barca para volver, el endemoniado le dice, quiero seguirte, quiero estar con vos. ¿Y Jesús qué le dice? No. Qué no raro de Jesús, ¿no? Qué no raro. Alguien que le dice, permitime seguirte a donde vayas. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro y me sanaste. Tuve un encuentro y me sacaste los demonios de encima. Tuve un encuentro. No puedo creer. Yo estaba años atormentado por estos demonios. Me arrancaba la ropa. Corría por ahí en mi desnudez. Era la burla de un montón. Le generaba miedo a un montón de personas. Me ataban en el cementerio porque les daba miedo. Permitime seguirte. Y Jesús, que tiene una mirada más alta que la nuestra, le dice, no, vuelve a tu casa y cuenta lo que has vivido. El versículo ahí 20, te lo leo, dice, así que el hombre salió a visitar, luego que Jesús le dice no. Qué lindo es tener esta actitud, que ante un no de Jesús no pataleemos. El muchacho al toque dice, salió a visitar las 10 ciudades de esa región
o sea, a las ciudades centrales, a la Decápolis. Y comenzó, mire esto qué poderoso, comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Hay otro versículo cerca, va a decir que muchos creyeron en Jesús por este endemoniado que hoy ya no está endemoniado. Mirá a la mujer samaritana. Jesús se acerca intencionalmente a un pozo y viene una mujer que tenía un historial no digno, no puro. Tenía un montón había tenido y con el que hoy estaba no era su esposo, así que era una mujer desechada culturalmente y hasta por leyes de Dios. Y Jesús se encuentra con esa mujer. No solo habla con ella, que en ese momento era raro no solo por ser mujer y él ser hombre, sino porque la mujer era samaritana. Y pasa algo sorprendente, que es a la primer mujer que le revela que él es el Mesías. Y la mujer se va sorprendida, maravillada, impactada por el encuentro que tuvo con Jesús. Y se va diciendo, yo me encontré con Jesús. Él me dijo todo lo que yo soy sin conocerme. Y detrás de eso también me imagino a la mujer impactada no solo por lo que le dijo, sino porque habló con ella. Sino porque no le mostró juicio, sino que le mostró amor y le reveló que llegaría el tiempo donde ya no sería necesario ir al templo a adorar a Dios. Jesús le revela una profundidad espiritual a una mujer samaritana. Y no solo samaritana, sino indigna totalmente. Alguien que tuvo un montón de maridos y con el que hoy estaba no era su marido. Así que tenía un desorden espectacular en su vida. Y Jesús le habla y tiene un encuentro con ella. Y ella, similar al endemoniado, la reacción natural de tener el encuentro con Jesús es que, así como el del endemoniado, la mujer sale y vuelve a su lugar, vuelve a su pueblo, vuelve a su parentela, vuelve a sus vecinos y le dice, he conocido al Mesías, he conocido al Mesías. Y por eso dice en el 42 de Lucas 4, en el versículo 42 le dice, ahora creemos. No solo por lo que nos dijiste, o sea, por lo que la mujer les dijo, sino porque lo hemos oído en persona. O sea, gracias a que la mujer vuelve y sin vergüenza habla del encuentro que tuvo con Jesús, es que los que la rodeaban, sus vecinos, sus conocidos, escuchan por primera vez hablar del Jesús, del Mesías. Y luego, bueno, Jesús tiene y habla con ellos, por eso ellos dicen, ahora lo hemos visto en persona y lo vemos hacer milagros. Ahora sabemos que Él realmente es el Salvador del mundo. Desde las primeras veces donde un grupo de personas que no eran los discípulos declaran la realidad que hasta ese momento no se sabía bien quién era Jesús. Algunos decían, tú eres tal, tú eres un profeta, No, ellos fueron revelados en quién era realmente Jesús. Por eso es poderosísimo ese encuentro con la mujer samaritana. Entonces, en este nivel básico, vamos a llamarlo así, no por menos importante, es que todos los que hayan tenido un encuentro con Jesús, hasta donde saben de Jesús, tienen la capacidad de multiplicarse. Así que vos y yo, todos estamos en este nivel básico. Todos los que tuvimos un encuentro con Jesús, tenemos la capacidad de multiplicarnos. Así que vos podés salir y volver y empezar a enfocarte ya no en tus problemas, sino en aquel vecino, aquella vecina con quien tomás mate, ese compañero de trabajo, a decirle, es que yo conozco a Jesús. ¿Así de simple? Sí. ¿Qué pensás que te va a preguntar la otra persona? ¿Sabes qué? Yo conozco a Jesús. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Ya está, te dio el pie. ¿Sabes qué? Yo hace unos años esto. Yo tenía esta enfermedad. Yo tenía mi matrimonio roto. Yo tenía adicciones. Mi
pariente tenía esto. Yo me acerqué a Jesús. Y te puedo decir algo, desde que me acerqué a Jesús, lo conocí. Y Él hizo esto y esto en mí. ¿Querés conocerlo? Listo, cerraste todo la prédica con esa persona. Cuando quieras, hablamos cuando vos quieras. Si querés, oramos. Si querés, me acompañás a la iglesia si te sentís cómodo. Todos estamos en ese nivel. Todos tenemos la capacidad de hablarle a aquel familiar. Pero es necesario no olvidar el punto 1. Hacer crecer el don en nosotros. Hacer crecer el propósito en nosotros. Tener conciencia de ese propósito y de ese don que tenemos. Porque entonces nuestra identidad estará clara y nuestra palabra, nuestra conversación tendrá el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si no, serán solo palabras. ¿Está claro? ¿Quiénes acceden a este nivel básico? Todos. Todos los que tuvieron un encuentro con Jesús. Y por último, hay un nivel, le llamo avanzado. Pero lo hice de vuelta, lúdicamente, para que quede bien claro. Hay un nivel avanzado, que es lo que Mateo dice. Mateo dice, Mateo 28, dice que Jesús le dice a los discípulos: les di toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre. Bueno, ese nivel requiere que confirmes que tu teología es correcta, si no estaríamos haciendo lío. Solo ese nivel, ahí sí capacitate, ahí sí busca. Es más, este año van a empezar de vuelta, la escuela bíblica, adolescentes, jóvenes, los niños, va a haber los encuentros con la palabra. Esa aula básica, pero tan necesario para saber qué creemos. Y que lo que creemos esté en la Biblia. ¿Ok? Así que, si querés llegar a ese nivel avanzado, de decir yo estoy discipulando a alguien, no solo lo traigo al conocimiento de Jesús, sino que tengo la bendición de poder educar, hacer discípulo a otra persona. ¿Quién le gustaría decir, yo tengo a alguien que le estoy enseñando a caminar en los caminos de Dios? Bueno, necesitas saber cuáles son esos caminos. Y hay algo básico, no te va a llevar mucho tiempo, pero tenés que leer la palabra, y por eso tenemos grupos donde nos hacemos compañía y tenemos a alguien que nos puede guiar en entender correctamente la palabra y la teología en la Biblia. Pero ese ya es un nivel avanzado. ¿Cuántos querrán avanzar un nivel? ¿Cuántos querrán ir un nivel más arriba? Bueno, hay gente que va a querer estar y buscar ese nivel, pero lo básico que todos hacemos es: yo tuve un encuentro con Jesús, no tengo todo resuelto en mi vida. Fíjense, el endemoniado no dijo, voy a cumplir un mes de ir a la iglesia, a la sinagoga todos los domingos, y luego yo creo que estoy apto para decir que tuve un encuentro con Jesús. No funciona así. No, voy a empezar la escuela, voy a empezar el estudio bíblico, voy a empezar la carrera de 3 años. ¿Sabes qué? Se te pasó el tiempo si esperas eso. Porque hoy tenés a alguien al lado que está necesitando que alguien le diga con fe: yo conozco a Jesús. Y es la solución a nuestra humanidad, porque nos da la vida eterna. Listo. Después será el camino que cada uno emprenda con Dios. Será ver el propósito que Dios tiene en esa persona y ver cómo va avanzando. Eso ya no es tu responsabilidad. Ver si mantiene la llama o simplemente vino por el milagro. Eso ya no es tu responsabilidad. Pero hay una palabra para este año. Multiplíquense. Multiplíquense. No solo es un pedido de Dios, sino es una declaración de Él hacia nosotros. Ya están para multiplicarse. Ya han puesto orden, ya tienen ministerios que lo hemos reconocido en nuestra reunión de acción de gracias. Ministerios tan necesarios para servir al que viene a este lugar a buscar de Jesús.
a tener un encuentro con Dios. Ya tenemos eso. Entonces hoy comenzamos a multiplicarnos. Y aquellos que estamos en ministerios, yo sé que están sirviendo, presten un segundo de atención. Aquellos que estamos en ministerios, también tenemos que multiplicarnos. Vos tenés algo aprendido, vos sabés cómo se hacen las cosas. Vos sabés en este lugar cómo se sirve en este lugar. Bueno, tenés que enseñar a otros. Tenés que estar atento a ver quién está. Quién Dios te pone a decir, este ya está, ya salió del horno, ya pasó el nivel 1, ya pasó el nivel básico, él está para el nivel avanzado. Y multiplicarte en el servicio. Multiplicarte en el servicio. Así que todos los que tenemos la honra de tocar plataforma, los que están ahí atrás, los que están en la semana, los que están en la técnica, también es para nosotros. Dios nos dice multiplícate. Así que enfócate en otro. Enfócate en otro. Hay alguien que si ya está sirviendo, tenés que ver quién está con vos y quién se va a sumar. Porque va a haber más ministerios que van a tener que crecer. Y van a haber nuevos ministerios. Y quizás hoy estás en un ministerio de transición que es útil para el hoy, pero no es el ministerio del mañana para tu vida. Mañana, vamos a poner un ejemplo, no tengo claridad, pero pónganle ministerio de visitar cárceles. Bueno, hay gente madura que hoy está en un ministerio que va a dejar ese lugar y tendría que ir a otro ministerio. Pero esa persona solo se puede ir si tiene gente que fue preparada durante este año. Entonces, recuerden algo, mucho más que espiritual, mucho más que místico, Dios en toda la palabra fue muy práctico. El arca la tenés que hacer de tal medida por tal medida, tiene que tener unas ventanas arriba, va a haber una sola puerta de tal lado, vas a tener 3 pisos adentro. Dios es constructor, hace las cosas intencionalmente. Así que estamos teniendo ya hace un tiempo claridad en esta casa de cómo hacer las cosas. Entonces nos acomodamos, nos emprolijamos, corregimos cosas que estaban defectuosas y sabemos para dónde vamos. Entonces hay trabajo para hacer, iglesia. Tenés este año para alinearte a la palabra de multiplicarse. Empezarás multiplicando el don, si tenés que arrancar por ahí, y multiplicar el propósito que hay en vos, o sea, tomar esa conciencia de quién sos en Dios. Quizás arrancás ahí, o si ya estás ahí, arrancarás con llegar a otros a que conozcan de Jesús. Y ese llegar a otros es el nuevo, y es también, si estás en un ministerio, empezar a ver a otros, invertir tiempo en otros. El multiplicarse es sembrar. El multiplicarse es trabajo. No es para los perezosos, no es para los desenfocados, no es para los que tienen problemas de identidad en Dios, no es para los que están rebeldes. Es tan importante lo que uno hace, porque eso lleva al crecimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 3:6. Había ahí una discusión de no, yo estoy con este, yo estoy con el otro. Bueno, ahí Pablo dice, mira, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que lo que vos haces, sea que te ha tocado, en este ejemplo, en verdad estaban contrastando por otra situación que había, pero nos deja de ver, vos podés estar plantando, otro quizás está sembrando y regando, otro después puede estar cuidando que no se acerquen zorras pequeñas. Todo eso lo hacemos porque lleva al crecimiento que da Dios. ¿Amén, iglesia? 1 Corintios 3:6. 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 1
Así que 2 formas. Y vos tenés que ver dónde arrancás. Crecer en vos, en el don que Dios puso y el propósito, y multiplicarte en otros. En que otros conozcan a Jesús, en que otros sean discípulos de Jesús, en que otros comiencen a servir a la iglesia de Cristo Jesús en este lugar. Todo esto forma parte de la expansión del reino de Dios. Todo esto forma parte de la expansión del reino de Dios. Y vos y yo somos parte de algo tan grande que nos excede a nosotros. Nosotros estamos acá porque generaciones anteriores han sembrado y han servido en este lugar. Hace poco cumplimos 45 años. Esto habla que es un ministerio que se construye en personas que ponen su tiempo, sus dones al servicio de Cristo Jesús. Y hace que el reino de los cielos pase de generaciones en generaciones y no solo se mantenga, sino que ahora el desafío es crecer, es multiplicarnos. No te sientas abrumado por la idea. Es tu semilla, es mi semilla. Es tu fruto y es mi fruto. Y todo eso forma el árbol. Así que, iglesia, el desafío personal que va a dar frutos en la comunidad que somos, ese fruto, ese don que Dios puso, es fundamental y Dios nos está pidiendo que lo multipliquemos.